Celebramos 11 años de impacto, crecimiento y evolución. Gracias a nuestro equipo, por su entrega, su compromiso y por convertir cada reto en resultados reales. Gracias a nuestros facilitadores, por compartir conocimiento, formar líderes y elevar el nivel en cada proceso. Gracias a nuestros clientes, por confiar, por crecer con nosotros y por permitirnos ser parte de su transformación. 11 años creando soluciones. 11 años impulsando mejora continua. 11 años transformando empresas. Gracias por ser parte de Causa y Solución. Vamos por muchos años más. Muy buenas noches a todos, sean cordialmente bienvenidos a esta masterclass de causa y solución, HACCP estratégico. Hoy vamos a descubrir cómo anticipar riesgos con el apoyo de inteligencia artificial, algo que podemos ocupar muchísimo todas las personas que están directamente relacionados con programas de inocuidad, en este caso con HACCP. Sean todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre es William Ávila y voy a estar moderando esta masterclass. Les pido por favor a todos que estemos muy atentos y comentarles también que este es solamente el paso cero del curso abierto HACCP, Seguridad Alimentaria y Gestión de Riesgos. Un curso que ya tenemos bastante maduro y esta es la séptima edición que vamos a tener de este curso. Vamos a desarrollarlo en dos jornadas. La primera jornada comienza el 16 de febrero y la segunda comienza el 9 de marzo en las fechas que están ahí en pantalla. Todos los que estamos acá conectados a esta masterclass podemos aprovechar para inscribirnos durante esta semana, que es ya semana de fin de mes, para inscribirnos con un 25% de descuento. Puedes solicitar más información al teléfono que está en pantalla, al 7045-0437, al correo que está acá en pantalla también, contacto@causasolucion.com. Recuerde, las fechas son 16, 18, 23 y 25 de febrero en este mismo horario. Comenzamos a las 6:45 y terminamos a las 8:45. Y la segunda parte del curso va a ser desarrollada en marzo, 9, 10, 11, 12 de marzo. También en horario de 6:45 a 8:45 para que lo podamos combinar con nuestra agenda de trabajo. Hoy vamos a dar entonces el paso cero para este curso. Por favor, tomemos en cuenta las siguientes indicaciones. Vamos a mantener nuestros micrófonos en mute para poder escuchar a nuestro ponente. En caso de algún problema de conexión, les pedimos nos tengan paciencia. El clima está bastante favorable. Esperamos que no tengan ningún inconveniente. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Puede escribirlas acá en el chat o puede escribirlas en la aplicación www.sli.do con el número que vemos aquí en pantalla. En el grupo de WhatsApp se les está colocando en este momento un link también para que ustedes puedan colocar sus preguntas ahí. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema de hoy, HACCP estratégico, cómo anticipar riesgos con el apoyo de inteligencia artificial. Tengo el gusto de presentarles a nuestro facilitador, quien también va a estar a cargo del grupo de HACCP en las dos jornadas, tanto la de febrero como la de marzo. Gustavo Machuca, él es un experto en calidad, inocuidad, mejora continua y operaciones, con más de 12 años de experiencia, desempeñándose como gerente de calidad e inocuidad y gerente de operaciones en diversos sectores, incluyendo la industria alimentaria. Experiencia desarrollada en multinacionales líderes como Kimberly-Clark, Unilever, Heinz-Brand, CMI y actualmente en Software, donde ha liderado la implementación de programas de inocuidad y mejora continua. Su trayectoria incluye la gestión de la inocuidad y calidad en procesos de producción de alimentos y el manejo de alimentos seguros en restaurantes. Además, su experiencia práctica es facilitador y consultor de sistemas de calidad e inocuidad en Causa y Solución y docente asesor de maestrías en las principales universidades del país. Es ingeniero industrial
de profesión con maestría en gestión de calidad y maestría en dirección de marketing y posgrado en gestión de proyectos PMI. Black Belt, Lean Six Sigma certificado, lo que le permite aplicar metodologías de mejora continua y optimización en cada proyecto que lidera. Y ahí pues tenemos en pantalla las imágenes que están tras la experiencia de Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Cuéntenos si nos escucha bien. Y bueno, le cedo los controles para que nos comience aquí a compartir. Hola, buenas noches. Sí, escucho bien. Muchas gracias por la presentación y bienvenida, William. ¿Me confirma Adelante. si me escucha? Sí, se escucha muy bien. Les pido a todos, por favor, que le demos una fuerte reacción positiva ahí a Gustavo. Dejo de compartir, Gustavo, para que usted comience ya a compartir desde su pantalla. Ok. Yo creo que ya estoy compartiendo, si me confirma. Va cargando. Ya. Está Listo, en mute. adelante. Está Bien, en decía mute, que Gustavo. tenemos hoy como tema HACCP estratégico, cómo anticipar riesgos con el apoyo de la inteligencia artificial. Ya en otras ocasiones, pues hemos hablado sobre HACCP, hemos hablado sobre inteligencia artificial y también un poco sobre cómo combinarlo. Sin embargo, hoy queremos no hablar solo de la combinación de ambas herramientas, sino darle precisamente, como dice el tema, ese enfoque estratégico. Y para ello, hoy tenemos dos objetivos que quiero comenzar conversándoles. Primero, queremos conocer cómo pasar de un HACCP reactivo y documental, es decir, un HACCP tradicional, como suelen ser, ¿verdad? Muy enfocados a la reacción, al control o al control reactivo y a la documentación. ¿Cómo pasar de eso a un HACCP estratégico que sea más predictivo y que sea más en vivo? Y para eso apoyarnos en la inteligencia artificial. Pero ojo con esto, no como un reemplazo del criterio profesional. Y eso nos lleva a nuestro segundo objetivo, que es precisamente el de romper paradigmas. Vamos a tratar de romper paradigmas en dos sentidos. Uno, en que necesitamos tener muchas cosas, mucha inversión para hacer inteligencia artificial. Vamos a verlo con un caso práctico en el que tenemos datos que perfectamente pudieron haber sido colectados de forma manual inclusive. Eh, y lo más importante es esto, que la inteligencia artificial nunca va a ser un reemplazo del criterio profesional. Y de hecho, la misma inteligencia artificial, si ustedes se apoyan en ella, eh, tiene como bastante esa lógica. Entonces, vamos a ver un par de slides súper rapidísimos que ya para algunos que nos han acompañado en otras sesiones son conocidos. Y esto es nada más para ponernos en contexto. ¿Qué necesitamos para entregar productos inocuos? Partiendo del diseño y desarrollo, el abastecimiento de materias primas y luego dos caminos que van en paralelo, pero en realidad entrecruzados, que son la parte de las condiciones y prácticas higiénicas, o lo que conocemos como programas prerequisitos, con las diferentes referencias que que podemos tener, y la parte del HACCP, ¿ya? O el control de los procesos como tal. Y de fondo, la gran pregunta, ¿cómo administramos esto? Que es todo el sistema de gestión. Entonces veamos que HACCP es parte de todo un sistema. No es lo único ni funciona por sí solo. ¿Ya? Y recordándolo también dentro de nuestra pirámide de inocuidad, a dónde está ubicado, vean que está bastante arriba. Por eso es que también tiene un enfoque estratégico, es decir, necesita bases muy buenas, pero también de lo que sea con HACCP se permea hacia abajo mucho del quehacer de la organización. Entonces, por eso el tema de hoy del HACCP con un enfoque estratégico. Y únicamente para recordarnos qué es HACCP, que sus siglas en inglés significan análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Verdad? Es un procedimiento que es sistemático, es decir, es un sistema, ¿ya? Está basado en la ciencia, tiene un enfoque preventivo, reconocido en todo el mundo, para abordar los diferentes peligros, que ya sabemos que son químicos, físicos o biológicos, justamente mediante la prevención, ¿ya? Y la previsión. Tal vez lo que viene funcionando hasta ahora es la prevención, pero la previsión, que es adelantarnos, es justamente el enfoque que queremos dar desde la parte estratégica. ¿Para qué? Para no esperar a que las cosas ocurran, no basarnos o no confiarnos en una inspección de algo ya final, sino
desde el inicio estar seguros de que los productos finales van a salir bien. ¿Ok? Entonces, reflexionemos, hagámonos una pregunta y contestémonos cada quien. ¿Cuántos peligros de su análisis HACCP realmente nunca han ocurrido? ¿Y cuántos que ocurrieron nunca estaban ahí? Esta pregunta es bien interesante porque cuando en el equipo HACCP debatimos probabilidad, severidad para hacer el análisis de peligros, nos quedamos con, pero es que mira, nunca ha pasado. Y ponemos peligros ahí y a veces ponemos algunos controles y decimos, pero es que nunca ha pasado. Y viene la típica de que nunca ha pasado no quiere decir que no puede pasar. Entonces mejor ponemos un, un control. O el caso contrario, ocurrió algo que nunca había ocurrido, que nunca vimos como un peligro. ¿Sí? Me pasó un caso una vez con un proveedor de ketchup de Costa Rica que en un sachet se encontró un tornillo y al revisar su HACCP, ellos no habían considerado ese peligro por una falta de, considero yo, de profundidad en el análisis, ¿verdad? O pensando que su PCC detector de metales era capaz de detener todo. Y no era así. Entonces estas preguntas son muy buenas y son las que nos hacen reflexionar. ¿Realmente estamos siendo preventivos o predictivos, mejor dicho, con el HACCP, o realmente tenemos los criterios para poder eh, hacer un HACCP adecuado, la información, los análisis? Entonces veamos, el HACCP clásico no es que sea malo, no es que estemos mal con un HACCP clásico. Es decir, como ha venido siendo hasta ahora, no es que, ay, ok, el HACCP falla. Como toda herramienta, toda situación humana puede fallar, es cierto, pero no por eso vamos a decir que está mal, que es una herramienta obsoleta. No, hay que tener en cuenta para eso algunas características. Por ejemplo, los diagramas son estáticos. Hasta que viene la revisión anual, venimos y actualizamos los diagramas. Muchas veces tenemos históricos limitados. Nos basamos en el análisis de peligros en suposiciones consensuadas, que consideramos como probabilidad alta, media, baja, aunque tengamos una tablita que nos diga un evento cada cierto tiempo, tiene esta categoría de probabilidad, pero justamente, mira, nunca ha pasado, ¿ya? Es muy enfocado a cumplimiento y auditorías más que realmente a un control de procesos. Aunque esto último no es tanto de que una característica de un HACCP clásico, podemos tener HACCP con la mayor inteligencia artificial, pero si no pasamos de ese enfoque, pues no, no va muy adelante. Ahora, sí hay que reconocer que tiene algunos puntos que hay que mejorar, como por ejemplo, ¿qué pasa si cambiamos al proveedor? Si hay un cambio en el proceso. Bajamos y hacemos un nuevo análisis HACCP, una actualización, em, pero a veces es lento. Un cambio en el volumen, ¿qué hacemos? Actualizamos muchas veces solo la información relacionada al volumen, un cambio de proveedor, o qué pasa si aparece una desviación nueva que antes no habíamos visto. Entonces el HACCP vemos que tiene algunas limitantes que tenemos que ir superando, que tenemos que ir complementando, mejor dicho. Bien. Entonces, hagamos una película, perdón, hagamos una pregunta. ¿El HACCP lo queremos como una foto o como una película? Creo que todos en algún momento hemos visto esta imagen cuando se habla mucho de la distorsión que hacen los medios de comunicación. Y no ese es el enfoque acá, es simplemente que si tenemos una imagen parcial y no toda la imagen o toda la película, podemos estar viendo peligros que no existen o peor aún, dejar de ver peligros que sí existen. Entonces hay tres errores o tres fallas, ¿verdad? Que es peligros subestimados por baja ocurrencia histórica. Y yo recuerdo una vez haciendo mi primer HACCP que teníamos una matriz y como tenía bajo en probabilidad y alto en severidad, pues la combinación que teníamos en la tablita de probabilidad versus severidad me daba bajo. Y el criterio era una persona entre cada 100.000. Entonces vino un experto y me dijo, mira, o sea que para vos está bien que se muera uno de cada 100.000. Y yo, no. Y entonces, ¿por qué lo estás poniendo como un peligro tolerable? Decía él. Y yo, bueno, es que la tabla y no sé qué, sí, pero también hay que tener criterios. O sea, entonces modificamos la tabla, ¿ya? Eso puede ser una subestimación por una baja ocurrencia histórica. El clásico nunca ha pasado, o solo hemos tenido los cuasi, casi, casi, ¿verdad? Pero no ha pasado. Causas raíces que no aparecen en nuestro árbol HACCP, es decir, no consideramos
muchos factores, nos quedamos únicamente limitados al proceso, pero no vemos algunas condiciones ambientales o algunas condiciones de contexto y tendencias que solamente las vemos cuando ya pasó, es decir, vemos la foto de lo que pasó y no la película de lo que está pasando o de lo que pudiera pasar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa en realidad anticipar riesgos en inocuidad? Hay una frase que dice que en inocuidad el riesgo no avisa cuando cruza el límite crítico, sino que avisó desde mucho antes. Pero para saberlo o para notarlo, hay que saber dónde mirar, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? En un hazard tradicional, identificamos peligros, evaluamos la probabilidad teórica y controlamos el PCC. Y si bien el PCC está siendo preventivo en el sentido de que está garantizando condiciones de proceso o controles de proceso adecuados para que el producto salga bien, no deja de ser reactivo en cuanto a que vamos y hacemos algo hasta que el PCC falle, ¿ya? Eso es lo que me refiero con reacción, porque no es contradictorio con la definición preventiva que veíamos del hazard, sino que algo pasó hasta que pasó. No pudimos verlo antes. Es decir, lo detectamos hasta una desviación. Mientras que en un HACCP estratégico se trata de detectar señales tempranas, analizar tendencias, que muchas veces no es fácil verlas, prevenir desviaciones y predecir esas desviaciones. Vean que ya no solo es prevenir, como hacemos con un límite, manteniendo el proceso controlado en límites críticos, sino también predecir en qué momento pueden llegar a fallar o no ser suficientes esos límites críticos. Entonces, si lo vemos en un proceso lineal donde partimos desde un proceso estable, hasta que ocurre una desviación, hay un momento en el que hay señales débiles. Para hacer una comparación, esto es como la pirámide de seguridad, que si algunos la han visto de cada ciertas condiciones inseguras, hay un cuasi accidente y luego de un cuasi accidente hay un accidente serio y así. Entonces, un proceso es estable o también como cuando comienzan a fallar las máquinas, es estable, comienza a presentar señales que a veces no vemos, comienzan a marcarse tendencias que a veces no son tan claras, pero existen, hasta que llegamos a un límite crítico que se viola o se excede y entonces ocurre la desviación. Un hazard que va a ser realmente estratégico, con el enfoque preventivo, va a ocurrir cuando las señales son débiles. Cuando apenas escuchamos un ruidito en el carro y fue así como, ¿lo escuché o no lo escuché? ¿Verdad? Y no esperar a que ya se escuche fuerte o, peor aún, el carro truene. Entonces el HACCP tiene precisamente esa función de cuando apenas el ruido quizás sea imperceptible, ya nos da la señal, nos da la alerta suficiente para tomar acciones. Ese es el enfoque que queremos tener con un HACCP estratégico. Entonces, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Hay que aclarar en qué sí entra y en qué no entra. ¿En qué sí entra? En analizar grandes volúmenes de datos. Es buenísima para eso. Ya tenemos un Excel con un montón de datos y a veces me he dicho, mira, pero es que no tengo tal software estadístico para analizarlo. Y digo, no es necesario. O sea, ahí tenemos ahora algunas herramientas de inteligencia artificial, otras gratis, otras de paga, que nos pueden ayudar. Para detectar patrones invisibles al ojo humano, hagan ustedes la prueba y cárguenle una imagen y díganle que la analicen con un cierto prompt estructurado y van a ver cómo nota cosas que no estamos viendo. Y esto de patrones también puede ocurrir en datos, en gráficas. ¿Ya? Nosotros a veces hacemos gráficas, pero la misma ceguera industrial no estamos acostumbrados a ver ciertas variaciones y decimos es el comportamiento normal o esperado del proceso. Para correlacionar variables que a veces podemos pensar que no lo están, para aprender del pasado en este mismo sentido y especialmente para generar alertas predictivas. ¿En qué no va a entrar la inteligencia artificial? No va a decidir límites críticos, no va a proponer límites críticos o no va a proponer qué hacer. Tampoco elimina la validación técnica. Eso es algo que hay que hacer en campo experimental. Acuérdense que existe monitoreo, verificación y validación. Lo que hayamos decidido o puesto muy apoyado en la inteligencia artificial, pero hay que comprobarlo. Y lo más importante, no sustituye el juicio del equipo Hassan. Acá esto podemos resumirlo parafraseando un poco un dicho que dice, el hombre propone y Dios dispone. En este caso es la inteligencia artificial propone y el equipo HACCP dispone. Ya no es simplemente porque me dijo a 74 grados Celsius durante 15 segundos. Ok, hagamos una validación técnica,
¿ya? Y a partir de eso decidimos si nos quedamos con lo que nos propuso eh, la inteligencia artificial o si necesitamos hacer algo más, ¿ok? O algo menos, podría ser también. Entonces, ¿qué hacemos para que HACCP sea estratégico? Por acá tenemos un modelo que se propone de de cuatro capas, que son la capa uno, lo esencial, es decir, aquellas cosas que por default tienen que estar, aquella teoría dura, el by the book, digamos. Y esos son los principios HACCP, todo lo relacionado al sistema de apoyo como BPM, PPR, regulaciones como los RTCA, normas de alimentos, etcétera, etcétera, y las normas o esquemas de certificación. Eso es esencial, esa base no va a cambiar. A menos que haya un cambio de metodología, HACCP va a seguir haciéndose de la misma forma, ¿ya? Los datos operativos. Y ahí vean que hay un montón de cosas. Muchas veces nos quedamos con datos simplemente de registros, de PCCs, monitoreos, si acaso datos de microbiología, datos de validaciones. Pero ¿qué pasa con todas aquellas desviaciones, mantenimientos, reclamos que a veces no consideramos que son parte de la información que nutre el HACCP? La tercera capa, y vean dónde entra la inteligencia artificial. Es decir, para poder usar la inteligencia artificial necesitamos tener las bases bien claras, tener los datos necesarios y entonces utilizarla con sus diferentes herramientas, como pueden ser análisis de tendencias, anomalías, modelos predictivos, los escenarios what if o qué pasaría si. Y vean que la última capa viene y confirma a la primera. Lo esencial no lo vas a cambiar. La decisión sigue siendo humana. El equipo HACCP decide y valida, ajusta, actualiza y prioriza los recursos. Que mira, la inteligencia artificial se me puede dar una priorización de recursos, sí, pero la decisión al final de cuentas es nuestra. Entonces, viendo un poco en detalle, la capa número uno, no se toca lo esencial, es decir, la inteligencia artificial no cambia la norma, lo que cambia es nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de anticipación en el sistema. Es decir, cambia nuestra capacidad, incrementa nuestra capacidad, pero no cambia la lógica con la que se hace un HACCP. Las metodologías y principios se mantienen. Todo el sistema de apoyo, PPR y BPM se mantienen. Las regulaciones, los esquemas de certificación, cómo se determina un PCC, cómo determinamos límites críticos. Y estas monitoreo, verificación y validación siguen siendo necesarias. Las acciones correctivas y acciones preventivas siguen siendo necesarias. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que lo podemos hacer más rápido, con decisiones mucho más fundamentadas, ¿ya? Con decisiones mejor tomadas con hechos y datos, ¿verdad? Y nos ahorramos tiempo, una capacidad de análisis mejor. La capa número dos, los datos. ¿En qué fallamos actualmente? En que los datos están en papel. Y en papel no solamente es el papel físico, a veces tenemos Exceles o sistemas que capturan datos, pero se quedan muertos. Es decir, no hacen nada, los tenemos ahí guardados. O están dispersos. Por un lado están los datos de HACCP, que los lleva a calidad. Por otro lado están los datos de monitoreo ambiental, que los lleva a producción, por ejemplo. Y no los conjuntamos. Poca disciplina en seguir los datos y variables que a veces no consideramos variables de contexto. Es decir, nos quedamos únicamente con el muy HACCP. Pero ¿qué pasa con todos los elementos de soporte que dan contexto y funcionamiento a ese HACCP? Entonces, para ello tenemos una regla de oro. Para poder anticipar hay que poder combinar. ¿Y combinar qué? Las variables de control, ya sean PCCs o PPROs, según lo estemos manejando. Las variables de contexto que nos pueden dar causas probables, es decir, todo ese contexto de la organización, ¿sí? Otras variables que no son parte del HACCP, como por ejemplo los PPR, los programas prerequisitos, pero que lo pueden afectar, hay que tenerlas en cuenta. ¿Ya? Es que mira, resulta que la temperatura de enfriamiento, y vamos a ver ese caso, sí está funcionando, sí, pero en una temperatura ambiental muy alta. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo influye? Y hay que tener en cuenta los resultados, desviaciones, reclamos, todo aquello que esté relacionado a un resultado de inocuidad, hay que combinarlo con el control y con el contexto. Entonces, para esto, un set mínimo recomendado es aquel que considera ya sea por lote, por evento o por tiempo, es decir, tener todo ese contexto temporal que nos va a ayudar a analizar. No meter solo los datos en bruto, sino en qué lote pasó, eh, en qué momento pasó, en qué turno, por ejemplo, en qué producto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí podemos registrar luego los PCCs. Y aquí algunos ejemplos, temperatura, actividad de agua, pH, etcétera, etcétera.
El contexto, ¿ok? Turno, operador, línea, producto, velocidad. Por eso es que a veces los datos históricos, lo que tenemos ahí guardado, a veces vemos que no nos ayuda mucho porque no tenemos la fecha, ya no tenemos el producto o las condiciones de operación en la que se realizó ese producto. Y en la salida, si algo se retuvo, si algo se fue a reproceso, si de ahí salió algún reclamo, alguna queja, si todo se liberó, etcétera, etcétera. ¿Ok? En la tercera capa, la inteligencia artificial o la analítica en tres motores de lo más sencillo a lo más complejo. No necesitamos comenzar de un solo con algo súper fuerte, ¿verdad? Comenzamos con cosas que podemos hacer de una forma relativamente sencilla, como cartas de control, y no pensemos únicamente en cartas de control, las tradicionales XR, XS, las de individuales. No, ¿por qué no meterle cartas como CUSUM, EUMA, entre otras que no son tan tradicionales, que a veces no son tan fáciles de hacer, pero que la inteligencia artificial nos puede ayudar? Tendencias, límites de advertencia, ojo, no límites críticos. Acordémonos que en el HACCP podemos definir también límites de control, que no estoy hablando de las para cartas de control, sino límites de control que tienen un cierto margen respecto a los límites críticos. En segundo, vamos con la detección de anomalías. Aquí vamos a crear reglas estándares por tipo de desviación. ¿Qué ocurre cuando hay un cierto tipo de desviación? Los outliers por clúster, para esto necesitamos toda esta información de acá a la derecha, o patrones raros que a veces no detectamos tan fácilmente. ¿Ya? Y lo más complicado, irnos a la predicción, al machine learning, a través de la regresión lógica, los árboles random forest o los gradientes, ¿cómo se llama esto? Esa técnica de machine learning que se utiliza como método de ensamble, el gradient boosting, ¿verdad? Para ir viendo gradualmente dónde pueden estar las pérdidas. ¿Ok? Depende de la función de pérdida que se esté utilizando. Y por último, la cuarta capa, la más importante junto con la primera, la decisión humana o cómo se gobierna el hazard. Es decir, el punto más importante, no solo para auditorías, sino para la confiabilidad del sistema, son estas tres premisas. ¿Ya? Que yo creo que si tuviéramos a este Isaac Asimov, si no me equivoco, el que puso las reglas de la robótica, ahora con la inteligencia artificial, y le pidiéramos que ponga tres reglas de la inteligencia artificial aplicados a la inocuidad o al hazard, nos diría esto. La inteligencia artificial no define límites críticos. La inteligencia artificial no sustituye la validación y lo que hace es recomendar o alertar. Es decir, es el equipo de inocuidad, el equipo HACCP, quien evalúa y actúa. ¿Ya? Es decir, lo que vamos a entregar es un modelo, un semáforo operativo y acciones estándar. La ejecución, la gobernanza y la decisión van a depender completamente de las decisiones humanas como tal. ¿Ya? Entonces, con esto vamos llegando a nuestra reflexión final, que vamos a hacer un ejemplo práctico. Es que el futuro del HACCP no es más papel, es decir, no es meter más cosas, más documentación, más cosas estáticas, no. Es más criterio apoyado en datos, ¿sí? El futuro del HACCP también es la evolución de las auditorías. Auditorías que de momento son a veces muy documentales, ahora van o hacia el pasado, ahora deberían ir a ver más hacia el futuro, a qué puedes predecir, a qué tan confiable es entonces tu HACCP, tus controles, si estás tomando los datos de contexto. Y por lo tanto, la evolución de los equipos HACCP también, ¿verdad? De equipos que trabajan muy de forma dispersa y luego solo se conjuntan para hacer una discusión, a equipos que analizan más, que tienen criterios más objetivos. Ya, y tenemos aquí una frase que yo creo que es importantísima y es: en inocuidad llegar tarde no es una opción. No podemos ya cuando las cosas han pasado. La inteligencia artificial entonces nos da algo invaluable: tiempo para actuar antes. Eso es lo que buscamos. Y una frase acá que pone eh, la FAO: la inocuidad de los alimentos es un principio básico de una sola salud. Es decir, no podemos hablar de salud si no hay una inocuidad de los alimentos. Entonces, teniendo en mente todo esto, las cuatro capas que hemos visto, los datos de contexto, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo combinar datos. Quiero que veamos por acá, tenemos unos datos en Excel, ¿ya?
Que estos datos perfectamente, si ustedes los ven, son datos crudos donde tenemos columna, una identificación, voy a hacer algo de zoom para que lo vean mejor, de fecha, línea, turno, lote. Estas son ya las variables. Tenemos temperatura de cocción, temperatura de mantenimiento, la temperatura a la salida del enfriador, tiempo de enfriamiento. Ya les voy a poner el contexto de esto, pero quiero que vean los datos. Eh, la concentración en ppm del desinfectante, temperatura ambiental, etcétera. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a tomar el contexto de una empresa que fabrica ensaladas de pollo listas para consumir. Es decir, eso es un producto que podemos considerar de alto riesgo porque está en la categoría RTE, los Ready to Eat, que va directamente de como lo destapamos, directo hacia la boca. No le vamos a hacer nada más. ¿Dónde tienen definidos dos PCCs? La temperatura de cocción, que la tenemos acá, esto acá, la temperatura de enfriamiento y el tiempo de enfriamiento. Esos tres. Normalmente en un HACCP tradicional lo que hacemos es ver si esto está fuera, está dentro de límites o fuera de límites y entonces decimos es o no es inocuo, ¿verdad? Y tenemos por acá también si hay desviaciones en cuanto a a la cocción, en cuanto al enfriamiento, y se hace además un monitoreo microbiológico que funciona como una alerta, ¿verdad? Vean que si hay algunas alertas microbiológicas aún y cuando no hay desviaciones en los PCCs, ¿ok? Entonces, ¿qué haríamos tradicionalmente con esto? Tradicionalmente con esto lo que haríamos es simplemente tal vez una carta de control, está dentro, está fuera de los límites, y ni siquiera con límites de control, sino que con límites críticos. Le ponemos un condicional rojo-verde para ver qué estuvo dentro, qué estuvo fuera. Nos vamos a ver si se liberó o se retuvo y el análisis es pasivo. Pero queremos ver qué es lo que va a pasar. Entonces, para eso nos vamos a apoyar acá de un amigo seguramente muy conocido por todos, que es el amigo ChatGPT. ¿Verdad? En este caso vamos a utilizar una versión de paga em, y ya tenemos preparado un prompt que voy a pegar acá, donde le vamos a dar instrucciones muy, muy específicas. Vamos a ver si no nos falla en vivo. Ok, le vamos con bienvenida y hasta saludo final para eh, que vean ustedes la extensión del prompt. Ya lo voy a pegar en un momento. Ok, ¿dónde le vamos a decir? Ok, mira. Bien. Bienvenido a Causa y Solución. En este ejercicio trabajaremos un enfoque HACCP estratégico utilizando inteligencia artificial como herramienta de apoyo para análisis de datos, identificar alertas tempranas, anticipar desviaciones futuras, proponer acciones correctivas y preventivas y evaluar posibles hallazgos frente al esquema FSSC 22000, con una premisa de que la inteligencia artificial no sustituye al equipo HACCP. Rol que debe asumir. Estamos diciendo a GPT qué es lo que tiene que hacer. Va a actuar como experto senior en gestión de inocuidad alimentaria, con más de 14 años de experiencia en HACCP, ISO 22000, FSC 22000, especializado en análisis de datos operativos, gestión de riesgos emergentes, evaluación de tendencias y aplicación práctica. Hay una introducción inicial acá, ¿ya? Eh, donde le vamos a decir que nos pida cierta información, o la empresa, el sector, cuál es el contexto del caso, le vamos a cargar los datos. El objetivo es que aplique un HACCP estratégico apoyado por IA para anticipar riesgos de inocuidad. ¿Cuáles son los entregables que queremos? El análisis de datos, tendencias, incremento de variabilidad, comportamiento, alertas tempranas, ya que nos describa qué es lo que está pasando, dónde están los disparadores, la predicción de desviaciones futuras, la propuesta de acciones correctivas, ¿ya? Que sean coherentes y el análisis de posibles hallazgos frente a FSSC 22000. Ya, restricciones, le estamos poniendo acá justo lo que hemos venido conversando y cómo queremos el formato de respuesta y un cierre. Vean que es un prompt bastante elaborado, ¿ya? Uno de los errores que se comete a veces es que utilizamos la inteligencia artificial como si fuese un buscador o le cargamos un archivo y le decimos haz tal cosa sin mayores indicaciones. Entonces acá tratamos de hacer un prompt muy elaborado para ver qué respuesta nos da él. Entonces justo acá nos está diciendo, bienvenida, Causa y Solución.
¿Qué es lo que queremos? Analizar datos, identificar, anticipar desviaciones, proponer acciones. ¿Cuál es el rol? Él nos confirma que va a actuar como experto, tal cual le dijimos, y comienza a pedirnos cierta información. De hecho, ustedes em, podrían ir también personalizando esto. En este caso vamos para ahorrar un poco de tiempo, em, permítanme un segundo, le vamos a cargar algo más. Permítanme un momento, que tengo que cambiarme de pantalla. Em, Ay, se me perdió el contexto del caso. Em, Acá está. Bien, le vamos a decir, le vamos a cargar em, una imagen, ya, porque también él puede leer imágenes de este caso que teníamos preparado, y le vamos a pedir, ay, espérame que se me trabó el Excel. Bien, le vamos a poner el contexto operativo, le vamos a contar cuáles son los PCCs y eh, cuál es la situación. Listo, entonces, lo primero que nos pide, ya lo hemos visto acá, nos pide cierta información, a la empresa, el sector, el hallazgo, el contexto del caso y los datos disponibles. Entonces, tenemos por acá una imagen en la que habíamos redactado ya el caso y le vamos a decir para los datos, para la información solicitada, considera la imagen adjunta. Para los datos que vas a analizar, considera el Excel adjunto y lo vamos a agregar en este momento. Esos son los datos que ustedes ya vieron que está en crudo en Excel. Entonces le hemos cargado el contexto, la imagen lo que decía, acá la pueden ver, es una planta que produce ensalada lista para consumo con pollo cocido y enfriado. El producto final se mezcla en frío, donde hay alto riesgo si falla el enfriamiento. Se trabaja con dos líneas. Los puntos clave del PCC, del Lhasa, perdón, sus PCC son la cocción del pollo con una temperatura mayor a 74 grados Celsius por 15 segundos y un segundo PCC que también tiene doble funcionamiento con una temperatura de salida y un tiempo de enfriamiento. ¿Cuál es el problema? Que durante 10 días el equipo HACCP nota que no siempre hay desviaciones, pero sí una tendencia a la temperatura a la salida del enfriador. Y aparece un positivo microbiológico ocasional. Es decir, no nos hemos salido siempre, pero hay algo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Anticiparnos, detectar señales tempranas, acciones. ¿Ya? Ven que es proponer acciones. Él no nos va a recomendar qué hacer, pero insisto, sigue siendo nuestra decisión. Entonces, está analizando. A veces se puede tardar algún momento. No sé si mientras tanto, William, tenemos algún mensaje. Sí, hola a todos, muy buenas noches, sean cordialmente bienvenidos para los que se conectaron después de la hora. Mientras se va comunicando acá, a- voy a comenzar a compartir mi pantalla, Gustavo, y le comento Adelante. también algunas preguntas que nos han llegado. Pueden hacer más preguntas ahí a la aplicación, también directamente aquí al chat. Bien, les comentamos que el curso HACCP completo comienza el próximo 16 de febrero, la primera parte, y su segunda parte comienza el 9 de marzo. Puede aprovechar los descuentos que tenemos en esta semana, que estamos en cierre ya del primer mes del año. Estamos con una promoción, tenemos 25% de descuento a las personas que se inscriban. Por ahí también nos pedían que compartamos el prom al final, Gustavo. ¿Ok? Y también comentarles que
dentro del desarrollo de la clase y del curso, vamos creando una biblioteca de prompts que después nos van a ser útil a todos. Por acá nos preguntan, Gustavo, esa pregunta llegó a la aplicación, dice, en el contexto de plantas salvadoreñas, donde los recursos son limitados y existe siempre mucha presión operativa, ¿por dónde recomendaría empezar la migración de un HACCP tradicional a un HACCP estratégico sin paralizar la operación? Yo creo que para una migración no es necesario, nunca vamos a paralizar la operación, pero acuérdense que se trata de un análisis y comenzaría precisamente por ahí, comenzaría por la regla de oro de combinar los datos, ¿verdad? De comenzar a colectar y combinar aquellos datos que no son meramente del HACCP. Eso nos va a ir ayudando, ya van a ver cómo lo plantea la inteligencia artificial, nos va a ir ayudando a ver qué más hay, ¿verdad? Y eso va a ir haciendo también que luego integremos la inteligencia artificial a el diagrama HACCP, al análisis de los peligros, a la toma de decisiones, al planteamiento de acciones correctivas y acciones preventivas. Ya nos está entregando resultados, William. Ok, veámoslos. Ok. Dejo de eh, compartir. Se tardó un poquito, ven que también tiene que tomarse un tiempo para pensar. Sí, más o Bien, menos 2 minutos, ¿vean? sí, acá nos pone, de hecho nos puso ahí pensando durante 2 minutos 27 segundos. Dice, a Ujú. partir del contexto del caso RT, del ready to eat, de la ensalada, con las dos líneas y todo el contexto, aquí están los 5 entregables. Veamos si estos entregables son lógicos. Análisis de datos y tendencias. Ok, primero, estado de control del PCC. ¿Ya? Se observa una desviación en tal lote, tal turno, ¿verdad? Con un riesgo de subletalidad, es decir, potencial eh, peligro biológico. De entrada nos dice que hay una desviación en el PCC1, mientras que en el PCC2 hay un deterioro progresivo del desempeño. ¿Ven qué interesante eso? Porque normalmente vemos los PCCs como falla o no falla. En este caso, nos está diciendo que el desempeño del PCC se viene deteriorando. ¿Por qué? Porque 45 de 60 lotes presentan cierta desviación, ya sea en tiempo, en temperatura o en tiempo. Si lo estratégico aquí no es solo la desviación puntual, sino que ya identifica que hay una tendencia. Tenés una desviación, sí, pero mira cómo se te viene incrementando la temperatura, o sea que en algún momento eso va a llegar a fallar. Nos habla también de tendencias multivariables y vean cómo comienza, no las voy a leer todas, pero vean cómo comienza a ser la relación para observar patrones consistentes. Está relacionando la temperatura de salida, cómo está subiendo cada día, ¿ya? Y cómo llega el día 9. El tiempo total de enfriamiento, cómo está subiendo también. Pero vean que lo relaciona junto con el sanitizante, con su ppm promedio diaria, donde identifica que hay una deriva ascendente, o sea, hay una tendencia. La temperatura ambiental también, perdón, deriva descendente. eh, También hay una temperatura ambiental que está subiendo. Pensemos un poco en equipos de refrigeración. La temperatura ambiental les afecta. Alguien seguramente estará diciendo, uy, se está subiendo la temperatura ambiental. Por lo tanto, también eso explicaría en algún modo la deriva que tenemos en el enfriamiento o el incremento en la, en la temperatura y el tiempo de enfriamiento, ¿verdad? O sea, ya ahí estamos pensando más en una causa raíz. Ya no es solamente cumple o no cumple, sino con qué está relacionado. La velocidad de la línea, seguramente hay un incremento en el volumen de producción, pero vean que son todos esos elementos que están afectando eh, el desempeño, ¿ya? Y nos dice, nos sugiere que hay una detrimento o hay un deterioro progresivo. Hace una interpretación, es una pérdida gradual de capacidad del sistema. Si no te está diciendo ha fallado o no sirve, sino que progresivamente venís perdiendo capacidad. ¿Por qué? Vean que eso es bien interesante. Nos está diciendo que tenés una combinación del funcionamiento del enfriador con el control operacional en sí, ¿ya? Con las condiciones ambientales, con la carga y ritmo. Vean que está haciendo todo un análisis completo. Normalmente en el HACCP tradicional nos enfocamos únicamente a los datos del MUI PCC y ya. Identifica también diferencias por turno, vean en porcentajes, por línea, y claramente acá nos está diciendo que el turno B con la línea 2 es lo crítico. Materia prima según el proveedor, también nos menciona que el suplidor 3 es
qué más problemas presenta, ¿verdad? Nunca hemos visto, por ejemplo, un proveedor involucrado en un PCC, y no es que aquí lo esté directamente, pero sí es parte del análisis. La microbiología presenta ahí las 9 microflags, que nos, las 9 alertas, ¿ya? Y nos dice que hay algo que no parece aleatorio. Hay un clúster de riesgo, ¿se acuerdan en los 3 motores de la IA que hablaba de los análisis por clúster? Pues aquí lo está diciendo que ocurre en la línea, en el turno B, en la línea 2, con el proveedor 3 y con el operador 4. Claramente identifica a dónde está ocurriendo. Lo segundo, las alertas tempranas. La deriva térmica que ya mencionamos nos pone inclusive, vean, un semáforo en amarillo y un semáforo en rojo que podríamos estar utilizando. Nos habla de tiempo en zona de riesgo también, ¿ya? Y pone nuevamente un semáforo rojo y amarillo. ¿Qué pasa con el desinfectante cuando cae de 140 o baja en una diferencia de más de 10 ppm? ¿Ya? Una alerta roja preventiva si coinciden 3 o más, y aquí podemos sacar un algoritmo y decir, bueno, si esas 3 se combinan, hay una alerta, ¿verdad? Eh, si esta combinación se da, entonces nos dice que probablemente haya microbiológicos positivos. Y ahora, la predicción de desviaciones. ¿Ya? ¿Cuál es el score de riesgo basado en un 0 a 100 en este caso? Donde toma las entradas, que vean que son toda la información. Insisto, normalmente, ¿qué hubiéramos puesto? Temperaturas y tiempos, porque eso es el PCC. Pero le metimos datos de contexto. Nos crea una salida, ¿ya? Con una probabilidad cualitativa baja, media, alta, con una regla práctica. Aquí está. Riesgo alto en rojo si se cumplen estas condiciones. Riesgo medio si cumplimos estas condiciones. Y riesgo bajo o en verde si son estas condiciones, para anticipar cuándo y dónde. Es decir, si en algún momento vemos que eso ocurre, ¿verdad? O al ingresar nuestros datos en Excel, por ejemplo, si todavía estamos un poco manual, le creamos una fórmula condicional que te diga, si 3 de estas ocurren, pintame aquí, poneme el riesgo, pues acá está. A partir de eso, que ya podemos ser preventivos, poco predictivos, diría yo entonces, el cuarto entregable que le pedimos fueron acciones correctivas y preventivas, ¿ya? Y vean que bien, son tanto lógicas. Cuando el PCC está fuera de límite, retener el producto, sabemos que es lo primero que se debe hacer. Una evaluación reforzada, revisión inmediata del enfriador, o sea, se está yendo no solo a la retención, sino a la corrección. Ya tiene sentido que sea correctiva. Un ajuste tanto del enfriador como de las cargas operativas, y también el desinfectante. Esta toma te dice, no solamente pongas en marcha nuevamente el enfriador después de haberlo corregido, sino que también corregir los aspectos ambientales o corregir las demás condiciones de operación que no son del hazard, ¿ya? Y en acciones preventivas, cuando hay alguna alerta, vean hacia dónde va. Controles por tendencias, mantenimientos preventivos, gestión de carga, muy importante. Puede ser que vean que la velocidad estaba haciendo o estaba siendo uno de los factores, ¿ya? Hace las alertas por clúster también, no la voy a leer todas por razón de tiempo. Y por último, los posibles hallazgos frente a FSS 22000. Vean, falta de control del PCC, gestión insuficiente de datos. Nos podemos anticipar eh, a los posibles hallazgos en una auditoría. Inclusive, si yo vengo y le cargo acá la norma ISO 22000, me lo va a relacionar contra qué cláusula podría estar teniendo algún hallazgo. Y finalmente, pues, lo que venimos diciendo, convierte registros en tendencias accionables. Podemos identificar clúster de riesgo como la combinación que veíamos acá. El semáforo, que es algo claramente estandarizado y fortalece el HACCP. Inclusive se despide de nosotros como le pedimos en el prompt. ¿Ok? Bien, listo. Entonces este es un ejemplo. No lo revisamos a todo detalle. Ven que hay mucha información. Esto perfectamente lo podemos exportar a un PowerPoint, llevarlo al comité de inocuidad, al equipo HACCP, y discutir qué está pasando, y a partir de eso tomar las decisiones, que al final de cuentas es algo en lo que no nos sustituye la inteligencia artificial, y es lo más importante de contar con esta capacidad de análisis. Muy bonito el análisis, pero si no sacamos conclusiones que nos lleven a tomar acciones, se queda simplemente en eso, en un análisis que no nos lleva a algo práctico. Acá vemos cómo sí lo podemos transformar en decisiones que siempre van a ser responsabilidad del equipo HACCP, nunca de la inteligencia artificial. ¿Ok? Bien, pues eso es lo que tenía
para presentarles en este ejemplo. Regresamos entonces a la presentación, William. Gracias, Gustavo. Bien, interesante el caso. Gustavo, esto nos tomó 2 minutos y 20 segundos. Si lo hubiéramos hecho manualmente, ¿cuánto tiempo habría tomado? Uy, no sé, multiplíquelo por 10 por lo menos, al menos una media Sí. hora. Ujú, Sí, consideramos que tendríamos, y también hay que ver la calidad, ¿ve? Porque ese nivel de detección humana no sé si se lograría. Entonces, si comenzamos del hecho que hay que calcular las desviaciones, etcétera, yo creo que 30 minutos puede que se quede corto. Ahí cada uno puede hacer un estimado de cuánto tiempo se está ahorrando. ¿Me pueden hacer más preguntas sobre este caso y otros para que pues agilicemos e ilustremos de mejor manera este tema? Acá tenemos algunas preguntas, Gustavo. Preguntan, esa me parece importante. En una auditoría, y esta es una persona que viene del sector de medicamentos, donde la trazabilidad es importante y también es muy regulado. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para cumplir con la documentación que pueda ser requerida y el uso de inteligencia artificial? Me ujú. refiero a que, por ejemplo, yo no podría mostrar este hilo de ChatGPT a un auditor. Lo que preguntan es qué recomendaciones podemos hacer para documentar. No considero que sea inadecuado mostrarle un hilo al auditor, ¿verdad? No es lo mejor, pero no creo que haya algún problema con eso. Ahora, eh, no creo tampoco que un auditor nos pregunte si estamos usando inteligencia artificial o no, salvo que pues algún esquema o algo eh, lo define en ese sentido. ¿Qué podemos hacer para documentar? Bueno, primero tener claro qué es lo que nos piden, ¿verdad? Y una premisa muy importante que es documente lo que haga y haga lo que documente. Entonces, por ejemplo, este análisis perfectamente se podría documentar eh, como un caso de estudio con 3, 4 diapositivas de PowerPoint, donde anexamos el Excel, describimos la situación y ponemos pues las conclusiones. Ya si nos piden, mira, ¿cómo hiciste el análisis? Podemos mostrar, creo yo, o guardar algunos pantallazos o algo, si fuese tan, al detalle, ¿verdad? De cómo se sacó. Ahora, algo importante es que decía que esto va o debería ir a un comité de inocuidad, a un equipo Hazard para tomar las decisiones. Entonces, generalmente esas reuniones tendemos a documentarlas, ¿no? Tendemos a dejar una minuta, tendemos a hay quienes son como muy formales y hasta tienen un libro de actas, hay quienes tienen un SharePoint o una carpeta compartida donde las presentaciones que revisó el equipo de inocuidad van quedando. La documentación no tiene por qué ser compleja, de hecho, la idea es integrarlo al sistema documental que ya tiene la organización, ¿verdad? Pero quizá lo primero es ¿qué tengo que documentar? ¿Tengo que documentar todo el hilo de ChatGPT? No, tal vez, eh, porque a lo mejor el primer prompt no me salió, lo tuve que refinar, hacerlo varias veces, eso pasa, es normal, entonces tal vez lo que tomo son ya las partes que sí me quedaron bien, ¿verdad? Lo hago en una presentación ejecutiva resumen, por ejemplo. Si estamos documentando otras cosas como, a ver, el análisis de peligro, claro, ahí sí tengo que documentar la metodología, cuáles fueron los criterios de probabilidad de severidad para cada peligro, por qué, ¿verdad? Y lo podemos ir tomando directamente, ya sea copiar texto, captura de pantalla, es decir, para documentación, tratemos de hacerlo de la forma de lo más simple, partiendo de la premisa de, primero, tener claro qué es lo que hay que documentar y segundo, documentar lo que hacemos y hagamos lo que documentamos, que sea consistente. Ok, muy bien. Y también creo que me gustaría adicionar un poquito más. Podemos ocupar también otras herramientas de IA como Copilot. Ujú, Y aquí en el mismo prompt le podemos colocar la estructura de un reporte ejecutivo para que ya nos arroje un reporte ejecutivo, lo tengamos listo y si hay algún estándar interno se le puede decir dentro de la estructura para que lo vaya creando. Eso ayuda también a agilizarlo y que ya me quede listo para futuras auditorías. Ahora, presentaciones también se pueden hacer muy en automático con otras aplicaciones. De hecho, nos preguntan por acá
si conocemos otras aplicaciones específicas de IA para inocuidad. Aplicaciones específicas, así como, digamos, algún desarrollo de IA para inocuidad, eh, realmente no. Podemos utilizar, creo que ahorita todavía estamos a nivel de utilizar pues las conocidas comúnmente como Copilot, Gemini, ChatGPT, ¿verdad? Pero tengo entendido que sí hay algunas que no son, digamos, específicas para inocuidad, pero que pueden aplicarse, especialmente aquellas que van con reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, reconocimiento de imágenes para control de proceso, es decir, por ejemplo, una banda transportadora que pasa mucho producto muy rápido, ¿verdad? El ojo humano no puede detectar algunas cosas, pero las cámaras y la inteligencia artificial sí, o inclusive para aplicaciones un poco más soft, entre comillas, como ver para buenas prácticas de manufactura, para comportamiento humano, por ejemplo, las cámaras estas mismas que funcionan a veces como el reconocimiento facial o para los biométricos, Computer Vision. para marcar entrada y salida, pueden utilizarse para, por ejemplo, si voy a entrar a una planta y ver si llevo mi redecilla, mi cubrebarba, el uniforme completamente bien colocado, ¿no? Ujú. Perfecto. Ahora, lo que pasa es que algo específico para inocuidad en el mercado todavía no existe, pero todas las herramientas que necesitamos para orquestar el sistema de inocuidad, por ejemplo, dentro del sistema de inocuidad le van a pedir los mapas. Hay Ujú. herramientas de IA para crear mapas del flujo de personal, del flujo de materiales. Entonces, esas actividades que siempre manualmente nos representan mucho esfuerzo. Ahora tenemos la opción con IA de tener esas herramientas disponibles. Por otro lado, también creo que es importante señalar que ChatGPT pues es muy bueno para crear, como lo vimos en este caso, y para pensar. Pero si son actividades de investigación, Gemini es la mejor opción. Y si son actividades de ejecución, Copilot es la mejor opción. Entonces acá perfectamente ya que está hecho y realizado en GPT, ahora podemos ir y crear el informe en Copilot. Pero todo esto lo vamos a examinar durante el curso en las fechas 16, 18, 23 y 25 de febrero y en la segunda parte, que es continuación, el 9, 10, 11 y 12 de marzo. Antes de ir a la última pregunta, solo hacerles el comentario que ahí está la encuesta para que ustedes, por favor, nos ayuden completándola. Los que no lo han hecho, algunos ya lo hicieron. Ya en un minuto vamos a cerrar la encuesta y hacerles la invitación para que aprovechen durante esta semana por cierre de mes. Hasta el lunes 2 de febrero tenemos un 25% de descuento en la inscripción al curso HACCP Estratégico. La última pregunta que nos hacen por acá, Gustavo, hay otras, pero creo que es la última en versión del tiempo. ¿Cómo podemos evitar reincidencias, casos de reincidencias al estar ocupando HACCP estratégico? Precisamente como el ejemplo que veíamos, ¿no? Poder seguir la regla de oro en la capa número 3, si no me equivoco, eh, en la capa 2, ¿verdad? Donde nos habla de los datos y nos dice la regla de oro de combinar los datos, no quedarnos únicamente con los muy datos del monitoreo o validación del PCC, sino también utilizar datos de contexto. En general así se le conoce. ¿Y esos datos de contexto qué son? Son todas aquellas otras cosas como pueden ser datos de PPROs, datos de programas prerequisitos, de condiciones ambientales, datos que nos permitan hacer una trazabilidad, como veíamos ahí por línea, turno, volumen de producción, velocidad, etcétera. Ya se crea una matriz de datos bien interesante y esa es la que nos permite identificar precisamente el clúster o las combinaciones de riesgo y poder predecir dónde va a pasar, poder hacer una reincidencia. Lo primero es eso. Lo segundo es que no basta con identificarlas, sino que hay que llevarlos a una acción. Y ahí vienen los dos elementos que le pedíamos al final como entregables a ChatGPT: la acción correctiva y la acción perdón, la corrección, la acción correctiva y la acción preventiva. La corrección, volver a las condiciones regulares. La acción correctiva es hacia la causa raíz para evitar que vuelva a ocurrir. Y la preventiva cuando no ha ocurrido, pero consideramos que podría llegar a ocurrir. ¿Ya? Y eso ya se vuelve
Aquí es donde ya entra la cuarta capa, que es la gobernanza, ¿verdad? Ya no es, ok, ya el ChatGPT me dio las posibles soluciones, el chiste es las decisiones que tomo y cómo las implemento. Aquí viene el seguimiento a las acciones correctivas, acciones preventivas, si hay círculos de revisiones, si tenemos reuniones periódicas del equipo HACCP para ver cómo está funcionando, si hacemos una revisión del progreso de los planes de acción y de su efectividad, y lo que siempre decimos, ejecutar con disciplina los planes que decimos que vamos a hacer, ¿no? Entonces es cerrar el círculo nuevamente, no olvidarnos de lo esencial del PHVA aplicado acá, ¿verdad? Donde mucho del planificar y el hacer nos lo ayudan, ChatGPT o la herramienta que estemos utilizando, como vimos acá, pero si no traducimos eso a un plan de acción concreto, con un qué, quién, cuándo, cuánto nos va a costar y con un círculo de revisión adecuada, pues aunque el análisis sea muy bueno, la reincidencia va a ocurrir. Es decir, ahí viene la gobernanza y la gestión que sigue siendo y va a seguir siendo 100% humana. Listo. Bien, y para ir finalizando, Diego Flores nos pregunta, ¿en el curso completo incluyen la certificación o reconocimiento de capacitación? Por ahí le estábamos contestando. Sí, Diego, es certificable. Se le entrega su certificado al cumplir los requisitos académicos, que son una nota mínima de 8.0 en las evaluaciones que se van realizando en los dos módulos. Ahí recibe usted su certificado, y si ingresa al diplomado, que próximamente va a iniciar, tiene también el beneficio de participar en un proyecto real asesorado de inocuidad, que también es parte de la evaluación. Bien, y por último, quiero ver, Ernesto nos pregunta, para un restaurante de comida rápida, ¿qué tipo de riesgos son los más comunes? Sí, pero eso va contestando. Generalmente son, para el ejemplo que nos pone, son más riesgos relacionados a prerequisitos, ¿verdad? Es decir, a condiciones de operación. Eh, Podemos comenzar hablando desde la gestión de los proveedores, comprar materias primas seguras, ¿verdad? No materias primas en cualquier lado, controles de temperatura, manejo correcto de lotes, fechas de vencimiento, FIFO, FEFO, buenas prácticas de manufactura en general, higiene y salud del personal, etcétera, ¿verdad? Los restaurantes son operaciones complejas desde el punto de vista de rapidez, de armado, pero sencillas en el sentido de que no hay procesos de transformación grandes como podría haber en una planta industrial. Entonces, la mayoría va hacia el control de programas prerequisitos, condiciones ambientales, etcétera. Perfecto. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación y su conexión. En virtud del tiempo, vamos llegando hasta acá. Las siguientes preguntas, pues las haremos durante el curso. Recuerde, iniciamos el próximo 16 de febrero en la primera sesión de HACCP, Seguridad Alimentaria y Gestión de Riesgos, en las fechas que están ahí en pantalla. Puede aprovechar esta semana para hacer su inscripción con 25% de descuento. Gustavo y su servidor, pues le vamos a estar esperando el 16 de febrero en la primera sesión. ¿Alguna palabra de cierre, Gustavo, finales? Muchísimas gracias por compartir con todos la comunidad acá de Causa y Solución. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado, por las preguntas. Eh, Básicamente me voy a referir a los objetivos. Tratemos de ir hacia HACCP más estratégicos, más preventivos y rompamos ese paradigma del miedo hacia la inteligencia artificial que nos va a sustituir. Ya vieron ahí que no nos sustituye, más bien es nuestra aliada, ¿verdad? Para facilitarnos el trabajo, ayudarnos a tener más rapidez, a analizar mejor. Y nada, los esperamos en nuestros cursos. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Nos vemos entonces el 16 de febrero. Gracias a todos por participar y nos vemos en el curso HACCP. Nos Gracias. Feliz vemos, noche a hasta luego. todos. Gracias. Feliz noche.